vamos a empezar explicando qué estamos haciendo en Sarenet hoy para ayudar a nuestros clientes cuando tienen necesidades de interconectar sus centros de trabajo. Lo que estamos haciendo hoy son BGP MPLS L3 VPNs, un batiburrillo de siglas que voy a intentar explicaros en los primeros 20 minutos. Si quitamos todos los adjetivos, nos quedamos solo con VPN, voy a intentar describir cuál ha sido el camino en los últimos 10 años en Sarenet para llegar a esas BGP MPLS L3 VPNs. Incluso le vamos a quitar la V a esto de VPNs, vamos a empezar con las PNs, y esto es lo que tenían las empresas hace 10 años. PNs, Private Networks, redes privadas. Me voy a apoyar en un caso ficticio como puede ser este, de una empresa que tiene 3 sedes, en Bilbao, Madrid y Donosti, y una serie de almacenes o tiendas. Pues hace 10 años, si necesitaban interconectar a nivel de comunicaciones estos centros, pues la alternativa que había era contratar líneas privadas dedicadas. Estas líneas estaban basadas en un conjunto de tecnologías bastante cerrada. Tenías que ponerte tus líneas frame relay, tus líneas punto a punto. Eran líneas generalmente de larga distancia, incluso interprovinciales, muy caras. Si las necesidades de comunicación se seguían extendiendo, pues había que ir ampliando toda esta nube de enlaces privados. Y esto era una red privada. Era del cliente, los enlaces eran del cliente, él gestionaba toda su red. Hace 10 años empezó la primera revolución de modificar estas PNs y convertirlas en lo que se llamó entonces VPNs. ¿Qué es esto de las VPNs? Pues aparecimos los proveedores que hasta entonces solo dábamos conexión a Internet, las empresas, y les decíamos que aparte de darles conexión a Internet, como teníamos una red muy potente, podíamos ayudarles en interconectar sus centros de trabajo. Poníamos a disposición de los clientes esa red potente que habíamos desarrollado para el acceso a Internet. Y les decíamos, oye, fiaros de nosotros, quitar todas vuestras líneas carísimas, esas interprovinciales, y en su lugar vamos a elegir los puntos más cercanos de nuestra nube a vuestros centros de trabajo y solamente tenéis que tirar líneas cortitas a esos puntos de presencia de Sarenet. Y vamos a intentar que en cada pueblo haya un punto de presencia de Sarenet. Aquí el abanico de posibilidades tecnológicas de tirar esos enlaces se amplía. Por ejemplo, podemos sustituir frame relays por ADSLs. ADSLs, además, que van a tener 1 kilómetro de longitud de cable hasta la central telefónica, en este caso de Guernica o de Mundaka. En el esquema he pintado pues, líneas Ethernet, que es lo que está ahora de moda. Se amplía el espectro de posibilidades de conectividad. Pero claro, esto es una especie de trasplante que le estamos haciendo al cliente. Le estamos quitando las líneas que él conoce, que son fiables, que las gestiona él, y en su lugar le estamos metiendo esta nube. Es como un trasplante de corazón. Aquí había miedo a los rechazos, la gente se fiaba de nosotros, le estamos diciendo, oye, que nuestra red no se cae, esto es tan fiable como el enlace punto a punto que tenías tú entre Bilbao y San Sebastián. Esto fue nuestro reto de hace 10 años. A esto le llamábamos la V, del VPN. Estábamos diciendo a los clientes, oye, que vas a seguir teniendo lo mismo, pero todo mucho más barato. Fíate de nosotros. Siempre se pinta en todos los PowerPoints estos una nube ahí, conectando a la gente, y no se le da más detalle. Mejor que no vea lo que hay en las tripas de esa nube. ¿Qué es lo que hay dentro de esa nube? Pues están los routers de Sarenet, igual que los routers que hay en casa del cliente, a los que van conectados los enlaces ADSL, Ethernet, ¿sí? Son routers más gordos, pero son al final routers, y para poder conectar unos routers con otros, pues más routers intermedios en los que no hay líneas de cliente y un montón de enlaces. ¿Sí? Se complica bastante la PN con esta V. ¿Sí? Sigue habiendo un caminito para poder llegar de cualquier tienda a cualquier sede, pero dando unos cuantos más saltos. Se complica todo un poco. Y lo de la P de privado también queda en entredicho, porque Sarenet, lo mismo que vende esta VPN a este cliente, se la está vendiendo al cliente de al lado también. Y entonces se comparte la red entre muchos clientes. ¿Qué pasa con la privacidad? Cualquier otro cliente de Sarenet tiene acceso, tiene un caminito para llegar
a los routers de la sede de este cliente o a sus tiendas. Perdíamos un poco de P en estas VPNs. Y no solo los clientes de SARENET, porque la red de SARENET nació para dar conectividad a Internet, sino desde Internet también, cualquier usuario de Internet podía llegar a la puerta, por lo menos al router, de una sede de este cliente nuestro. ¿Cuál fue la solución? Plantar en cada una de las sedes un cortafuegos. Podía ser una caja dedicada que poníamos añadida al router, o, como en el caso de SARENET, optamos por routers más caros de los que ponía la competencia, que tenían ya funcionalidades de cortafuegos. Y así protegíamos a nuestro cliente del resto de usuarios de SARENET y de Internet. Y le decíamos, mira, es una red privada, porque tienes este guardián en cada una de tus sedes. Cortar es muy fácil, no dejar entrar a las sedes es muy fácil. Pero al hacerlo, lo que perdía era la flexibilidad de su propio negocio. Si desde, por ejemplo, Bilbao estaba el cliente acostumbrado a acceder a este servidor corporativo que estaba en San Sebastián, ahora este cortafuegos no le va a dejar entrar. ¿Cómo se hacía? Pues con un mecanismo que se basaba en publicar servicios. Tú tenías que saber qué servicios iban a querer utilizar tus empleados, los publicabas en un cortafuegos y se accedía a ellos desde el resto de las sedes. El cortafuegos tenía cuidado de dejarles pasar solo a tus propios empleados y no al resto de clientes de SARENET o a Internet. Vale. Este fue el arranque de las VPNs. Red compartida por todos los clientes de SARENET, visible desde Internet, y la privacidad se conseguía con dispositivos puestos en cada una de las sedes. El cliente perdía mucho de visibilidad. Él con sus líneas dedicadas estaba acostumbrado a ver desde cualquier equipo de una sede cualquier equipo de otra sede. Aquí no. Aquí había que publicarlos y controlar el acceso a los servicios publicados. El siguiente paso fue las VPNs IPsec. Lo que se hacía era utilizar estos dispositivos cortafuegos que ponemos en las sedes para configurar entre parejas de cortafuegos túneles. Se hizo con túneles IPsec, pero no tanto por la seguridad del IPsec en cuanto a cifrar las comunicaciones, sino para conseguir visibilidad. Con un túnel IPsec, cualquier equipo en esta red local de la sede de Bilbao puede comunicarse con cualquier equipo de esta sede. Luego está en tu mano poner las reglas de acceso, pero por defecto cualquier equipo se ve con cualquier otro. Y esta fue la gran ventaja de IPsec. No tanto así el cifrado de datos, que también lo tenía. Mientras los datos cruzan la nube, van cifrados. Pero fue la visibilidad la gran ventaja de esto de IPsec. ¿Cuál era la desventaja? Pues que por cada pareja de centros que queremos interconectar a este nivel de visibilidad total, teníamos que establecer un túnel. Aquí he pintado el caso de los 3 túneles con las sedes principales, pero imaginaros esto en una red de tiendas con 1000 puntos. Pues el sitio central donde tienes que configurar esos 1000 túneles se te complica mucho en hardware y se te complica luego en el mantenimiento. Estas redes se convertían un poco en un laberinto de túneles difíciles de gestionar. Pero ya aquí sí que esto era muy parecido a las PNs. Tenías privacidad y tenías visibilidad entre centros. SARENET dio un paso más en esto de las VPNs IPsec y sacamos un producto que se llamó SARELAN, que consistía en colocar dentro de un CPD de SARENET una sede más del cliente. Si el cliente, como en este caso, tenía 6 sedes, poníamos una 7ª en SARENET y ahí colocábamos un dispositivo en alta disponibilidad terminando todos los túneles. Y formábamos una estrella de túneles hasta ese dispositivo central. Así evitábamos esta complejidad de tener que hacer túneles entre todas las sedes unas con otras. Cada sede un único túnel a ese dispositivo central. A eso le llamamos SARELAN. Pero hoy en día hemos dado un paso más. Como en el resto de
de sistemas, de servidores, de aplicaciones, en esto de los routers también ha llegado la virtualización. Si hacemos un zoom a uno de los routers estos de nuestra nube, en el que están nuestras tiendas de Guernica y Mundaka, y así como enlaces de otros clientes, lo que estamos haciendo ahora es este router físico, que es un router compartido entre clientes, lo virtualizamos y creamos un router virtual para cada uno de nuestros clientes. A ese router virtual le conectamos las dos patitas de nuestros clientes. Y es un router dedicado en exclusiva a este cliente. Solo están conectadas esas dos tiendas de Guernica y Mundaka. Esto se le llama VRF, que es Virtual Routing and Forwarding, el nombre del router virtual que creamos dentro de nuestro router real. Y así, este esquema tan lioso lo liberamos del resto de clientes, porque en cada uno de estos routers, que ahora son routers virtuales, solo están las líneas de nuestro cliente. Pero tiene la pega que también eliminamos todo lo demás. Entonces, si creamos un router virtual, en este ejemplo que hemos visto de este router, estamos dando conectividad a estas dos tiendas. Esta sí que es una VPN. Es como si este cliente tuviera un ISP cuyo único cliente es él. Tiene toda la red a su disposición, no hay más clientes. Para poder conectar centros que caen en distintos routers, para poder conectar esos routers virtuales, es para lo que se usa, por un lado, el BGP, que el BGP se usa como señalización para decidir qué routers virtuales se ven con qué otros routers virtuales. De ahí lo de las VPNs BGP. BGP es una herramienta muy potente para decidir quién se ve con quién. Y estamos proponiendo a nuestros clientes redes con distintas arquitecturas de visibilidad. La más normal es una red any-to-any en la que cualquier sede se puede ver con cualquier otra. Pero también tenemos la opción de montar VPNs que se llaman Hub and Spoke, en la que evitas en la propia nube que, por ejemplo, unas tiendas se vean con otras. El típico esquema centralizado en el que hay una sede principal con sus servidores, con sus aplicaciones, y tienen pues una red de cajeros automáticos, por ejemplo, en el caso de un banco. Pues no quieres que los cajeros automáticos se vean entre sí, sino que solo accedan a ti. Eso te lo podemos dar al montarte la VPN en la infraestructura de la nube, utilizando el BGP. Una vez que hemos decidido la visibilidad entre los distintos routers, como estos son routers virtuales que no tienen cables ni fibras de unión entre sí, lo que nos da la capa MPLS de nuestra red son túneles MPLS, que se llaman LSPs, para mover los datos que tienen que pasar de un router virtual a otro. En resumidas cuentas, lo que hacemos es, los routers en la nube de SARENET que eran compartidos, los virtualizamos. Y a cada cliente le damos su propio router de acceso. Está él solo. Usando BGP, somos capaces de decidir qué routers virtuales se ven con cuáles otros. Y usando MPLS, movemos los paquetes de unos a otros. Ya no nos hacen falta los cortafuegos. A esta VPN no puede acceder ni siquiera el personal de SARENET para monitorizar cómo está una línea, para hacer un telnet a un router, si no hacemos nada adicional. Por supuesto, no pueden acceder otros clientes de SARENET ni nadie de Internet. Si queremos que tenga conectividad a Internet, que suele ser normal, aparte de interconectar los centros de un cliente, darle conectividad a Internet, pues hemos heredado el acierto que tuvimos con la SARELAN de proponer al cliente que ponga una sede más, aparte de las que él tiene, en un CPD de SARENET. Ahí colocamos un cortafuegos y le ponemos una pata a Internet. Los clientes aprovechan también esta sede adicional para montar ahí una pequeña DMZ y servidores que son utilizados desde el resto de las sedes y te están obligando a tener aquí un enlace bastante gordo, porque todo el mundo accede a esos servicios, pues te los puedes mover a ese alojamiento en la nube. Y así se remata un poco el esquema que estamos planteando ahora a nuestros clientes. Utilizamos BGP para la señalización y control, para las decisiones de visibilidad en la arquitectura. ¿Quieres que todas tus sedes se vean con todas? Estupendo. ¿Quieres que las sedes no se vean entre sí y solo vean a la sede central? Estupendo. Hay clientes a los que les hemos montado una doble estrella,
sedes que puedan ver un centro de datos principal o un centro de backup, pero no al resto de las sedes. Eso lo podemos diseñar a medida con el BGP. El MPLS nos da la capa de ingeniería de tráfico para poder mover los datos entre estos routers virtuales. Tenemos routers virtuales y enlaces virtuales. El nivel de confidencialidad es el mismo que teníamos con las líneas frame relay o las líneas punto a punto tradicionales. Y lo del L3 pues venía de que es una red de nivel 3, una red en la que hay routers, enlaces y saltos a nivel IP. Además, a la interconexión de sedes le estamos añadiendo pues, la posibilidad de que las tecnologías de acceso sean una entre cualquiera de las que ofrece SARENET, desde 3G, LMDS, ADSL, SHDSL. Ofrecemos también la posibilidad de albergar equipos en la nube, tener una sede más dentro de la propia nube y la conectividad a Internet desde un punto centralizado. Si quieres controlar quién navega, quién no navega, quién va a ciertos sitios web, en vez de tener que colocar en cada sede un equipo controlando eso, tienes toda la salida de Internet centralizada en esa sede adicional en el CPD de SARENET y con un solo equipo ahí puedes controlar el acceso a Internet de todas tus sedes. Y con eso termina esta primera parte en la que os he intentado explicar qué es esto de las BGP, MPLS, L3 VPNs. Un poco el camino que hemos seguido estos últimos 10 años, desde las PNs a estas VPNs que estamos montando ahora. En este camino nos hemos tropezado una y otra vez, siempre con los mismos problemas, y no los hemos eliminado del todo, seguimos teniéndolos en estas MPLS, BGP, L3 VPNs. Lo que hemos ido haciendo en cada uno de los saltos es una aproximación un poco mejor, a darles solución. Y son dos los problemas principales. Uno de ellos es el de la caída de los enlaces. Cuando se nos rompe el enlace que nos conecta a una sede, a nuestra red. Y el otro problema es el de la saturación. Cuando tenemos más gente que llevar de lo que cabe en el carro. El primero de los problemas, la caída de los enlaces. Este esquema tan limpio que hemos pintado con una línea que va a cada sede, ¿o qué pasaría si tenemos una avería, una excavadora nos levanta una zanja y nos corta este enlace? Pues que la sede desaparece de nuestra red, nos quedamos sin servicio. Hoy en día esto no se lo puede permitir la mayoría de las empresas. Estar 8 horas, un día, sin conectividad en una sede puede ser un caos. ¿Qué hacemos para evitar que los enlaces se caigan? Pues todo lo que podemos, pero se siguen cayendo. Entonces la solución a esto que está dando SARENET casi desde el principio es que si se te cae un enlace, lo mejor es que tengas otro. Que tengas otro lo más distinto posible del primero. Por supuesto ponemos siempre un segundo router en casa del cliente, con el segundo enlace. Y un segundo router también en la nube donde termine ese enlace. Esto lo estamos haciendo recogiendo siempre tecnologías distintas en routers distintos en nuestra red de acceso. Podría ser una línea Ethernet como primera línea y un backup SHDSL simétrico como segunda línea. Eso termina en nodos distintos dentro de la red de SARENET. O incluso, como nosotros no tenemos zanjas propias, ni fibras propias, las alquilamos a un cliente que haga la apuesta por Ethernet y él quiere tener todas las líneas Ethernet, SARENET le ofrece montar 2 Ethernets, pero alquilando las fibras a proveedores distintos. Podríamos montar aquí en Bilbao una Ethernet sobre fibras de Telefónica y la segunda Ethernet sobre fibras de Euskaltel, o sobre fibras de Iberdrola. En Madrid, pues lo mismo, Telefónica y Colt. Segunda línea, no montes una igual, porque si la avería es porque una excavadora te ha levantado los pares de cobre de acceso a tu edificio, si tienes 2 SHDSLs que te vienen por pares de cobre, se te van a caer las dos. Pon una SHDSL por pares de cobre y una línea de radio LMDS, por ejemplo.
Esto, como os decía, lo estamos haciendo siempre, no es una novedad de las nuevas redes que os estamos presentando hoy. Lo que sí que ha cambiado es la forma de cuándo nos damos cuenta de que la línea se nos ha caído y cómo hacemos para empezar a usar la otra. Los inicios fueron, pues lo que he querido representar con este interruptor de aquí, pues bastante manuales. El cliente tenía un segundo router, podía tenerlo apagado, podía tenerlo encendido, pero lo normal era que no lo tuviera conectado a su red. Porque en su red utilizaban la dirección IP del router como IP de gateway que se configuraba en todos los puestos de la red. La configuración normal es que ese router tenga una ruta de salida por el enlace y dentro de la nube hay una ruta a la sede por ese enlace. Si se rompe el enlace, el cliente nos llamaba y nosotros le ayudábamos a encender el segundo router, o si estaba encendido a cambiar el cable. El segundo router utilizaba la misma dirección IP que el primero, entonces no había que hacer cambios en los puestos de la red, y en el lado de SARENET, la ruta estaba ya configurada, en el lado de SARENET cambiábamos la ruta a la sede. Era un procedimiento coordinado entre las dos partes, nos tenían que llamar, teníamos que actuar con ellos a la vez. Si se te caía esto pues en un fin de semana, cuando no tenía el cliente ahí personal para localizar dónde estaba el router, cómo encenderlo, pues era un problema. El siguiente paso fue intentar montar un mecanismo automatizado para hacer esto. Aquí lo que hacemos es, tenemos los dos routers encendidos y los dos routers conectados. Cada uno de ellos tiene su ruta de salida por su enlace, y en el extremo de SARENET tenemos también las dos rutas preparadas, tanto por uno de los enlaces como por otro. Tenemos que activar uno de los dos enlaces. Entonces teníamos ahí un mecanismo, una pieza en el mecanismo, que es la métrica de las rutas, y decidíamos que esta ruta era la principal y la otra quedaba desactivada. En el lado del cliente, ¿qué se ponía el cliente como gateway? ¿La IP de este router o la de este otro? Pues utilizando otra pieza, que es el VRRP, nos permite poner dos direcciones IP, una a cada router, y que el cliente no se ponga ninguna de las dos como gateway, sino una tercera, que es una IP virtual que comparten los dos routers. Y tú le dices al VRRP cuál de los dos va a recoger los paquetes que mande la red a la IP virtual. Vale. Con esto ya tenemos este camino activo. Se nos vuelve a caer el enlace. Aquí está la gran pega. ¿Cómo somos capaces de detectar que ese enlace se ha caído? Los enlaces tradicionales, los frame relay, las líneas punto a punto, los enlaces ATM, mueren con elegancia, como en las películas de vaqueros. ¡Ah, que me muero! Y le dice a los dos extremos, ¡me he muerto! Y el router es capaz de detectar que esa interfaz ha caído. Pero hay líneas puñeteras, como las Ethernets. Cuando ponemos una Ethernet a un cliente, llevamos una fibra hasta su casa y generalmente él esa fibra no es la que conecta en sus switches, sino que ponemos un conversor que convierte de esa fibra a un cable de estos RJ45. Pues la señal en el cable RJ45 lo da el conversor. Mientras no apagues ese conversor, la línea la tienes arriba. No te das cuenta de que se te ha caído nada en el camino. No mueren con elegancia. Entonces hemos tenido que hacer cosas como los track objects, que tienen los routers una opción de configurarle una prueba y le dices, mira, cada 10 segundos manda un ping a la IP del otro extremo, y vete diciéndome a ver cuándo te falla ese ping. Es una especie de resorte que configuramos aquí en el mecanismo. Cuando ese ping falla, actúa sobre el VRRP y haz que conmute y que ya los paquetes que suelta la red hacia la IP de gateway los recoja el segundo router. Eso para modificar la ruta aquí en el lado del cliente. Pero ¿qué pasa en el lado de SARENET? Si se nos cae este enlace, los mecanismos estos de los route metrics conmutan automáticamente. Pero ¿y si no se cae este enlace? Pues usamos rutado dinámico. Con las líneas Ethernet, por ejemplo, empezamos a usar el RIP, para que nos llegue un mensajito del otro extremo diciendo, oye, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Se mandaba un mensajito cada 30 segundos. Si pasaba minuto y medio, se habían perdido 3 mensajes, decidíamos que el enlace se había caído. Y entonces tomábamos la decisión de conmutar. ¿Vale? Como veis, es un poco, ¿cómo es lo del hormiguero? Lo de las
máquinas de eventos relacionados estos, se cae esto, miro lo otro, y esta es la solución más sencilla, en la que es un backup pasivo. Montábamos soluciones desviando la navegación al router de backup, entonces teníamos que chequear cómo estaba el enlace del router de backup para desactivar route maps, vamos. Hay algunas configuraciones que son dignas de guardarlas, configuraciones de autor, en la que la máquina esta de eventos relacionados funcionaba, pero era muy compleja. ¿Dónde estamos ahora? Pues hemos cambiado el mecanismo este de eventos relacionados por el BGP otra vez. Estamos usando BGP dentro de la nube para decidir qué sedes se ven con qué otras sedes. Y de verdad que hay un abanico de herramientas dentro del BGP impresionante. La idea ha sido, ¿por qué no montamos en cada sede del cliente otra pequeña nube BGP? Lo hemos hecho. Los routers en casa del cliente hablan BGP entre ellos, de forma que estos dos están trabajando de forma coordinada. Cada uno de ellos habla BGP con el router de la nube. Y así entre los 4 routers toman decisiones coordinadas. Se utiliza el propio BGP, que te da conectividad, como mecanismo de automatización del salto al respaldo. Las sesiones BGP son como sesiones Telnet o sesiones HTTP. Este router de aquí está conectado a este, hablando con él todo el rato. Si hay algún problema en la línea, esa sesión, por el timeout del TCP, en el peor de los casos, en 30 segundos, se cae. El BGP, que se ha utilizado tradicionalmente para interconectar unos proveedores con otros, el llevarlo a esta pequeña escala, nos trae todas las herramientas de la interconexión de Internet para una sede. La que usamos nosotros es una que se llama MED, que es qué hace el BGP cuando tienes varios caminos para pasar de una red a otra. Pues es una especie de señal de tráfico con una distancia en kilómetros. Ponemos a cada uno de los enlaces cuál es la distancia para llegar al otro lado, 101 y 102, y así cualquier paquete que llegue o a este router o a este, da igual, y quiera cruzar a la red de arriba, va a pasar por este camino, que es el más corto, y va a quedar este como segunda opción. ¿Qué se pone el cliente como IP de gateway para salir? Cualquiera de las dos. La pega aquí es que si se pone esta y este router le falla la fuente de alimentación y se apaga, pues se queda sin salida. Entonces seguimos manteniendo el VRRP con esa IP virtual, pero simplemente no como mecanismo de decidir por dónde vamos a salir, por dónde vamos a sacar el tráfico, sino lo único que hace el VRRP hoy en día es salvarnos de los casos en los que los routers, no es que el enlace se le ha caído, sino que el router ha dejado de funcionar. Se cae un enlace, el BGP se entera perfectamente y en menos de 30 segundos el único camino que se ve para cruzar de una nube a otra es este de aquí, con el MED 102. Primero de los problemas, que se nos caigan los enlaces. No se puede evitar que se caigan los enlaces. Todas las soluciones de SARENET se plantean con respaldo. Con un respaldo, con una tecnología que tenga lo mínimo que ver con la del enlace original, para que termine en routers distintos, tanto en casa del cliente, por supuesto, como en el lado de SARENET. La evolución fue de un cambio manual al backup, le dabas a la palanca cuando te fallaba la línea principal, a una automatización de eso, utilizando un montón de herramientas combinadas, y el último paso ha sido llevar BGP hasta el router de casa del cliente. Montamos todos equipamiento Cisco en casa del cliente, routers Cisco, con las IOs necesarias para que puedan correr BGP. La gente a veces se asusta con esto del BGP porque tradicionalmente el poner BGP en un router implicaba ampliarlo, meterle más memoria, más procesador. Claro, este es el BGP de los mayores. El BGP cuando habla un proveedor de Internet con otro, que hay 320.000 rutas que comunicarse de un extremo a otro. Aquí no. Aquí hay tantas rutas como sedes tengas. Este caso que hemos pintado ahí eran 6 sedes. Pues son 6 rutas. Ahí no hace falta memoria ni ampliar el equipo. Es todo muy sencillo. Segundo problema, la saturación.
La saturación ocurre siempre que lo que tú tienes que pasar por el ojo de la aguja o por el enlace, pues es mayor que el propio ojo, ¿no? Si el tráfico que estás metiendo tú en un enlace es de un único tipo, y es el tipo importante, tu tráfico de negocio, y estás saturando el enlace, no tienes nada que hacer. Puedes hacer algo cuando eres capaz de tomar una decisión y del tráfico que tú tienes puedes clasificarlo en dos categorías: el tráfico importante y el tráfico que no es importante. Si todo el tráfico es igual, lo único que puedes hacer es o bajar, estrechar el hilo o ampliar el caudal. Pero si puedes diferenciarlo, tenemos a huevo el enlace de backup, que lo tenemos parado, esperando a que el enlace principal falle. Lo primero que hacemos para evitar saturación es usar respaldos que llamamos activos. Cuando los dos enlaces están funcionando, no hay averías, aprovechamos el enlace de backup para hacer algo. Así somos capaces de utilizar dos canutos. El BGP para esto es la herramienta ideal. Podemos decir, no sé aquí si se ve muy bien, que queremos usar este enlace para ir a Madrid, para ir a la sede de Madrid, y este otro enlace para ir al resto de direcciones. ¿Cuáles eran los casos típicos de nuestros clientes? Pues imaginaros que tenemos una línea punto a punto de 2 megas que utilizamos para el tráfico nuestro de negocio, pero también navegamos por ahí. Tenían controlados a sus trabajadores, la gente no hacía un uso pues, de ocio de la línea de navegación, pero de repente un lunes por la mañana sale una actualización de Windows, se empieza a bajar la actualización todo el mundo y la navegación te está saturando el enlace. Pues un requerimiento típico era este: oye, vamos a dejar uno de los enlaces para el tráfico mío de negocio y el segundo vamos a dejarlo para Internet, para la navegación. Pues con el BGP esto es inmediato. Esas posibilidades que tiene de caracterizar rutas, de poner colorines a las rutas, podemos configurar que para llegar al tráfico de negocio, al resto de nuestras sedes, este sea el enlace a usar, y para el resto, para Internet, este otro. Y uno es backup del otro, automáticamente. Estamos montando dos escenarios usando esta herramienta. Uno de ellos llamamos sede con respaldo activo interno-externo, que es esto que os he contado. Uno de los enlaces es el enlace interno y otro de los enlaces es el enlace externo. No configuramos nada en los routers de los clientes. Todo va en el BGP de configuración de la nube. Cuando vamos a dar de alta este enlace le decimos es un enlace interno y a este le decimos es un enlace externo. Y todo va dentro de la nube. El tráfico interno es el tráfico que tiene esta sede con el resto, que en situación normal pasa por un enlace, y el tráfico externo pasa por el otro. Si se nos rompe el enlace interno, en menos de 30 segundos conmuta todo el otro. Cuando no tenemos averías, tenemos separado el tráfico y una descarga de una actualización de Internet no nos va a influir en el tráfico nuestro de negocio. Aquí tenemos, hemos tenido que hacer una especie de sistema de excepciones porque para mucha gente puede tener sentido que algo que esté aquí fuera, que algo que en principio iba a ser externo, sea interno. Porque en su empresa trabajan mucho contra un servidor FTP con el que intercambian planos. Lo permite. Nuestra definición de tráfico interno-externo, para cada red de cliente podemos definir qué IPs, qué destinos son internos y qué destinos son externos. Por defecto, internos son el resto de sedes y externo todo lo que esté fuera de la nube. Pero eso se puede afinar, poniendo excepciones, tanto de cosas que están dentro que quieres que sean fuera, como cosas de fuera que quieres que sean dentro. Este es el primero de los escenarios. Y hemos montado otro en el que usamos las dos líneas para separar nuestro tráfico en dos de esta forma, que uno sea el tráfico de datos y el otro sea el tráfico de voz IP. Imaginaros que tenemos VLANs en las sedes que vamos a usar
para voz IP. Aquí ya los enlaces, este se configura como el enlace principal, igual que en el caso anterior, pero este se configura como un enlace para voz IP. Pues automáticamente el BGP nos va a elegir estos caminos cuando la situación está sin ningún tipo de problema en las líneas, y cuando una de las líneas cae, por ejemplo en este caso la de voz, todo conmuta automáticamente al enlace principal. Esta es la primera técnica que estamos usando, el utilizar de forma activa la línea de respaldo. Es un reparto por destinos, por direcciones, porque estamos usando el BGP para que esto funcione. Lo denominamos servicio diferenciado por ruta. Vamos a usar esta línea para llegar a estos sitios y esta otra para llegar a estos otros. Usando los dos enlaces. Pero nos sigue quedando ahí un problema, que es qué pasa cuando se nos ha caído uno de los enlaces. La situación que hemos pintado de datos y voz IP, vale, todo estupendo, cuando todo está separado, la voz IP funciona perfectamente, sin cortes, sin ruidos, tiene su línea dedicada. Pero ¿qué pasa cuando estamos en avería y una de las líneas ha caído? Todo el tráfico pasa a una sola línea y tienen que competir. En vez de esta situación, la que pasamos a tener es esta otra. Que tenemos que ser capaces de diferenciar el tráfico que pasa por una sola línea y darle tratamiento distinto. No por destino al que vaya, sino por cualquier criterio. Y esta es la segunda herramienta que tenemos, la diferenciación por tipo de servicio, calidad de servicio en nuestra red. Esto lo estamos haciendo marcando los paquetes IP, a nivel de paquete IP, no de ruta destino, como lo hacemos con el BGP, sino de paquete IP. Podemos poner una regla de firewall en la que se defina o dirección IP origen, o dirección IP destino, o puerto origen, o puerto destino, o protocolo UDP o TCP. Cualquier regla típica de firewall puede definir tres tipos de paquetes. Un tipo lo dedicamos en exclusiva a la voz IP. No se puede utilizar para otras cosas, porque el trato que estamos dando a la voz IP es muy exquisito. El segundo de los tipos es el tráfico prioritario, y aquí sí que dejamos a cada cliente en su VPN que decida para él cuál es el tráfico prioritario. Y lo que ni es voz IP ni es tráfico prioritario es el tráfico normal. Marcamos todos los paquetes utilizando estas reglas en todo el borde de la nube. Cuando un paquete que tiene su marca quiere entrar a uno de los enlaces, y en las dos direcciones, en esto de la calidad de servicio hay mucha trampa. Hay gente que dice que tiene calidad de servicio y simplemente hace lo que os he contado hasta ahora, poner marcas en los paquetes. Los paquetes viajan con marca, pero por los mismos caminos, por los mismos mecanismos del resto de paquetes. Otra cosa bastante relativamente sencilla es usar las marcas para dar prioridad a unos paquetes frente a otros, pero en salida de tu sede, porque solo lo tienes que configurar en tu router de la sede. Lo complicado es la dirección inversa, desde la nube hacia las sedes. Ahí es la red del proveedor ya la que tiene que soportar este tratamiento diferencial de los paquetes en función de la marquita que traiga. Y nuestras VPNs lo estamos haciendo en las dos direcciones, en subida y en bajada. ¿Qué es lo que se hace? Pues estos paquetes que van a entrar al enlace se les organizan tres colas y se ponen ahí en función de la marquita que traigan. Hay un despachador, un cajero en esas tres colas que va tomando la decisión de a quién dejar pasar. Os decía que la marca de voz IP es solo para voz IP porque estamos montando una cola de prioridad. Esto quiere decir que si llega algún paquete de voz IP, pasa, estén como estén el resto de las colas. El tiempo máximo que va a esperar un paquete de voz IP es a que termine de salir el paquete que está saliendo. Con muy mala suerte acaba de empezar a salir. Pues 1500 bytes por la velocidad que tengas del enlace te da el tiempo en milisegundos máximo de retardo de un paquete de voz IP. Con esto controlamos el jitter.
Una vez de que no hay paquetes de voz IP llegando, se da servicio a las otras dos colas. Y hemos hecho un reparto del 90%, 10%. Pasan 9 de estos, 1 de estos, 9 de estos, 1 de estos. Esto de la calidad de servicio es importante visualizarlo. Normalmente no hay nadie en ninguna de las colas. Solo entra a funcionar esta organización en colas y este reparto de prioridades cuando el enlace está saturado. Si tú tienes una línea Ethernet de 10 megabits por segundo, si te están llegando paquetes a 9,8 megabits por segundo, nunca hay nadie en ninguna de las colas. Según entran, salen. Solo entra a funcionar este mecanismo cuando tienes 10 megabits en el enlace y te está llegando un chorro a 12 megabits. Entonces sí que se amontonan los paquetes en las colas. Mucha gente piensa, si activo la calidad de servicio, los paquetes me van a ir más rápido o van a ir con más calidad. No, si no estás saturando el enlace, van a ir exactamente igual. Pero sí, cuando tienes el enlace saturado, porque tienes una tromba que no es capaz de entrar por el canuto, es cuando se activa esto, se organizan las tres colas y se empiezan a meter los paquetes así, tanto en subida como en bajada. Y igual que en Sarenet, desde el principio de los tiempos, cuando decíamos que en nuestras líneas se garantizaba el 100% de ancho de banda, dábamos con cada una de nuestras líneas una gráfica en la que el cliente veía online cuánto era el ancho de banda que estaba gastando. Hemos ampliado la misma herramienta para, en este caso, en vez de tener una sola gráfica con subida y bajada, pintamos los colores de los paquetes. Entonces, el cliente va a poder ver cuánto de voz IP, cuánto de tráfico prioritario y cuánto de tráfico normal tiene, tanto en subida como en bajada. Y esto ya va a dejar de ser una sensación, como esa que te dicen que te ha activado la calidad de servicio, no oyes que las conversaciones se oyen mejor. Y es un tema de percepción. Aquí no, aquí lo vamos a poder medir y ver en gráficas. Vale. Segundo problema, saturación de los enlaces. Dos tipos de soluciones. Cuando todo está funcionando bien y tenemos varios enlaces, usemos el de backup. Esto tiene un peligro, el de acostumbrarse a estar usando siempre los dos enlaces. Cuando perdemos uno de ellos, los tráficos compiten por un solo enlace y ahí es donde entra la segunda pieza, que es esta de la calidad de servicio de verdad, en subida y en bajada. Y con esto termino. Los dos problemas, la caída de enlaces, que solucionamos con la señalización BGP hasta el equipo del cliente, y el tema de la saturación, que la solucionamos con calidad de servicio y enlaces de respaldo activo.